Queridos amigos, buen día. En la reflexión del día de hoy, 18 de enero, ¿te ayudaría un trago? Al repasar nuestros historiales de bebedores, podíamos demostrar que años antes nos dábamos cuenta de que estuvimos fuera de control, que incluso entonces nuestra forma de beber ya no era un simple hábito, sino el comienzo de una progresión fatal. Esta es la característica de un alcohólico. Cuando estás fuera de control, cuando no tienes control, como el otro día decía, esa es la característica del alcoholismo. No todo el mundo es alcohólico, ¿no? No todo el mundo es alcohólico. Hay gente que tiene problemas por ser bebedores fuertes, que con una resignificación psicológica pueden darse cuenta que pueden replantearse su forma de beber. Y eso no es alcoholismo. Alcoholismo es la pérdida total del control que tú tienes por tu forma de beber. No tienes control. Una vez que entras en contacto con el alcohol, tú pierdes el control. No tienes control. ¿Ah? No tienes control. Esto es sencillamente una característica típica, pero típica del alcoholismo. La pérdida del control. Bendita sea la gracia de Dios que un alcohólico haya perdido el control, porque comienza su viaje hacia un camino espiritual en Alcohólicos Anónimos que es fascinante. A mí ya no me interesa tener control. Supongamos que la ciencia me diga, mira, hemos inventado una inyección para que tú tengas control sobre tu forma de beber. No, ya no me interesa. No me interesa. A mí me encanta, lo que me interesa es la sobriedad. Y más todavía la sobriedad emocional. Entonces, si la ciencia algún día inventa alguna vacuna para que los alcohólicos tengan control sobre su forma de beber, a mí en lo personal ya no me interesa. No me interesa. Porque a mí me interesa todos los días la espiritualidad del programa. La espiritualidad de los principios. ¿Me perdería esa magia? No me interesaría. Así es que la pérdida del control es una bendición cuando te rindes. Pero si es que te rindes. Ahora, si es que crees que puedes controlar tus tragos, inténtalo en un bar, en una cantina, en un bar. Intenta ver si puedes beber con control. Puede ser que no seas alcohólico. Todos los que nos hemos rendido y derrotado, nos hemos dado cuenta de que no tenemos control sobre el alcohol. Bendito descontrol. Porque a mí no me interesa controlar el alcohol. A mí me interesa controlar mis emociones. Estar en control mental, control emocional, control cognitivo-conductual. Eso sí. Pero querer controlar al alcohol, esa tarea no me interesa. Querer controlar las drogas, la nicotina, ya no me interesa. Yo ya me rendí. No me interesa. Estar en control de mis emociones, control de mi mente, control de mis palabras, control de mis conductas, control financiero, eso sí. A ese control sí me meto. Que tengas un bendito, no te vas a perder de mucho si pierdes el control del alcohol. O sea, el alcohólicus tiene un espíritu inmundo, diabólico, demoníaco. Para alcohólicos y para los que no son alcohólicos, el alcohol no es cosa buena. El alcohol tiene sus propios espíritus inmundos, demoníacos. Se conecta con espíritum, con energías bajas. Por eso es que el mundo está en guerras. Por eso es que hay narcotráfico, por eso es que hay, ¿cómo se llama esto? Esto de que vas donde una persona, van los delincuentes y le amenazan si no dan un dinero, ¿no? Si no les dan un dinero. Entonces, el mundo está perdido. Y una de las cosas que influye para eso es el alcohol. El alcohol, claro que sí. No te pierdes de nada.
nada que sea bueno. Para una botella de alcohol, 1000 veces un café riquísimo, costarricense, un café colombiano, un café lojano aquí en el Ecuador, que me encanta. Me fascina el café a mí, pero el pasado y sin azúcar, porque el azúcar es el diablo. Que tengan un bendito día. Soy Arsenio, te quiero muchísimo.